Quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. Hoy vamos a leer un versículo. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 28, Romanos 8, 28, un versículo de los más conocidos, memorizados. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oramos. Padre, gracias una vez más, Señor, porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Señor, gracias porque es su Espíritu Santo quien arroja luz. A través de ella podemos entenderla. Te ruego, Señor, que tengamos corazones dóciles, tiernos, una voluntad sometida, para comprender lo que ella nos ha de enseñar, y que esto, Señor, en nuestro diario vivir, que, Señor, sea aplicado a nosotros. Señor, que tu palabra que nos dice que todo lo que nos sucede nos ayuda bien, Señor, denos la actitud para entender que realmente así es, tal como tú lo dices. Señor, entonces oramos para que tu Espíritu esta tarde nos dé claridad y nos lleve, Señor, al punto de entender que todo nos ayuda a bien. Señor, gracias entonces esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Hay una frase en el folclore nuestro que dice: no hay mal que por bien no venga. ¿Ya? Sabemos que a los que aman a Dios todo les ayuda a bien, y nosotros decimos esta frase, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga, pero que cuando viene el mal, entonces nos olvidamos del versículo, nos olvidamos de esta frase también, porque no vemos dónde está el bien cuando estoy viviendo lo que estoy viviendo. En nuestra vida ocurren muchas cosas que a nuestro parecer no tienen sentido, pero eso no significa que no tengan sentido. ¿Ya? En nuestra vida ocurren muchas cosas que no tienen sentido, pero eso no significa que no tienen sentido. Lo tienen. O sea, toda situación que ocurre en nuestra vida tienen un sentido, tienen un propósito, tienen una razón, y más adelante lo podremos entender. Hay un himno que dice así. Pero la cosa es cómo enfrentamos esos momentos adversos. ¿Cómo enfrentamos esos momentos que para nosotros a veces no tienen sentido? ¿Qué actitud debemos tener cuando llegan a nuestra vida situaciones semejantes, situaciones así? Hay un personaje, y lo hemos estado leyendo todos estos domingos, aquí cuando leemos el libro de Génesis, vemos a este hombre, a este joven, que pasaron cosas en su vida que uno de afuera, ahora uno sabe toda la historia, ¿verdad? Pero él, que la estaba viviendo día a día, momento a momento, por casi 13 años, muchas de las cosas no tenían un sentido. Es como el telar que teje la tejedora. Siempre ella teje por el revés. Creo que es así, a ver si estoy equivocado. No me digan ninguna cosa, porque me echan me aportillan la ilustración. Entonces, teje por al revés. Pero ella sabe lo que está haciendo, ella sabe lo que está tejiendo.
pero después cuando da vuelta el telar, se ve la figura completa. En nuestra vida pasan cosas así. En la vida de José, que lo vamos a ver hoy, y quiero que veamos, mire, si usted toma la vida de José, usted puede sacar, es tan enriquecedor las lecciones, las enseñanzas que uno puede sacar de eso. La verdad que es inagotable, inagotable lo que uno puede ver en la vida y la historia de José. Entonces, pero quiero que veamos algunas cosas, cómo José, al enfrentar todas estas cosas, estos males que vinieron a su vida, estas cosas sin sentido que vinieron a su vida, cómo él pudo tener una actitud ante esas cosas y que van a servir para nosotros en nuestra vida y en las circunstancias que estamos viviendo o en las circunstancias que vamos a tener que vivir en algún momento en nuestra vida. Estos días visitaba a Gonzalo, el yerno de nuestra hermana María, en el hospital. Lo han operado, no sé si me equivoco, pero como 40 veces. Y yo empecé a decirle, mire, hermano, porque es un hermano en Cristo, yo le decía a él, hermano, mire, lo que Dios quiere es que nosotros más que seamos felices y sanos, que seamos santos. Y él me dice, ¿sabe, pastor? Después de que yo le dije todo lo que le dije, me dice, ¿sabe, pastor? Yo estoy contento. Me sentí avergonzado porque nunca pensé que él, ante todo eso, él estaba bien, no se queja. Pero lo lindo, él dice, ¿sabe? Cuando me llegó la enfermedad, mi cáncer, y esto le vino por también una situación fuerte en su familia, a través de esto conocí al Señor. A través del cáncer conocí a Cristo. Si no hubiese sido por eso, yo no habría conocido a Cristo. Entonces, y él tiene una actitud ante todas esas cosas, una actitud que me hace pensar en la actitud que tiene José y en la actitud que también nosotros debemos tener. Bien, vamos a Génesis, por favor, capítulo 37. Y lo primero quiero que veamos para entender que si hay algo que en la vida de José lo llevó a tener la actitud que vemos cuando leemos Génesis, y entendemos por qué él tuvo esa actitud. Él fue un joven determinado, como veíamos en la escuela dominical, un joven con resolución, con una determinación. O sea, él determinó antes de, él tomó una resolución antes de que viniera todo lo que iba a venir. Generalmente nosotros vamos tomando determinaciones y resoluciones a medida como se van presentando las cosas, ¿verdad? ¿Cierto? Si las cosas van bien, ya estamos ahí. Si las van mal, entonces retrocedemos un poco. Pero él tomó una resolución, una determinación antes de que pasara todo lo que iba a venir en su vida. Génesis 37, versículos 5 al 10 dice así. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, sus hermanos interpretaron correctamente el sueño. Correctamente lo interpretaron. Ellos se iban a postrar delante de José y José iba a señorear sobre sus hermanos. Más dice, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, de aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Su papá y sus hermanos interpretaron bien el sueño. Y el sueño era que su padre y sus hermanos iban a estar bajo el señorío, bajo el reinado de José. ¿Qué expectativa se le reveló a José en este sueño?
¿qué futuro le aguardaba a José? Él iba a reinar. Lo único que sabía José era eso, que él iba a reinar, que iba a estar por encima de sus hermanos, iba a estar encima de su familia, por su familia, iba a estar encima de sus padres. Lo único que él sabía. Ahora, ¿cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a llegar a eso? ¿Qué medios se iban a usar para que él llegara a ese punto? Él no sabía nada de eso. Pero sí él tenía algo claro, que Dios le había revelado en sueño lo que él iba a hacer en su vida y en su futuro. Humanamente consideraríamos que el camino para llegar hasta ese lugar de estar en el trono y reinar debería ser un camino llano, ¿verdad? Llano, fácil, todas las puertas abiertas, que él iba caminando y las puertas se abrían de manera poderosa y mágica, ¿cierto? Como esas puertas automáticas de hoy, uno se acerca y se abren, y entonces como que a José, él iba a ser el rey, y entonces él tenía que caminar nomás, y las puertas se iban a abrir para él llegar al trono y a este sueño que Dios le había revelado. Todas las oportunidades a la mano, que todo el universo iba a estar a favor de él, a favor del plan de Dios, haciéndole fácil el camino para llegar a sentarse en el trono y reinar sobre su familia, en el lugar de honor y de privilegio. Pero ¿saben? Nada de eso fue así. Nada. Nada. Fue vendido por sus hermanos, por sus propios hermanos. Yo creo que entre los hermanos a veces hay conflicto, ¿verdad? Uno no se lleva bien con otro, es propio, es parte de la familia. Amén. Bueno, nosotros fuimos 10, fuimos 11. Y cuando uno se ponía en contra otro, y la pelea, más o menos. ¿Ah? Y en su casa ha pasado eso, ¿verdad? Pero llegar a vender a su propio hermano. ¿Usted vendería a su hermano? Me dio una idea, pastor, me dio una idea. No lo había pensado antes. Pero vender a su hermano como un esclavo. O sea, sí que le tenían mala, ¿verdad? Sí que le tenían mala. Fue vendido como esclavo, perdió su libertad, llegó a servir como esclavo en la casa de Potifar. Fue acusado y calumniado, sentenciado a la cárcel por un delito que no cometió. ¿Y cuál fue su delito? ¿Cuál fue el delito por el cual lo llevaron a la cárcel? Mantenerse puro. Mantenerse puro. Y hermano, ¿sabe? Ese es un delito en esta sociedad. Si usted se mantiene puro, es un delito. Usted está transgrediendo la ley para esta sociedad inmoral que vivimos hoy. ¿No es cierto? Así es. ¿Ya? Y ese fue su delito. Y terminó en la cárcel y terminó siendo olvidado. Olvidado. Vendido, esclavo y preso. José, ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde están las promesas que te hizo Dios? Y quizá el diablo le decía al oído: José, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que te prometió todas esas cosas? En vez de acercarse al trono, no podía estar más lejos del trono, ¿no es cierto? Más lejos que de estar en el trono. Estaba en la cárcel y olvidado. ¿Estaba lejos del trono? Absolutamente lejos. Las cosas iban para José de mal, decimos, ¿no? De mal en... ¿Y le ha pasado a usted cómo van las cosas en su vida? ¿Van mal? ¿Van mal, no? ¿Sí? Pero tengo una noticia. Le van a ir peor. ¿Cómo enfrentó José estas circunstancias? ¿Cómo enfrentó todo esto?
Vamos, por favor, y quiero que veamos 5 cosas que creo que nos van a ayudar a cada uno de nosotros. Si estamos en una situación así, o vamos a enfrentar un día una situación así, ¿qué actitud tuvo José ante estas cosas? En primer lugar, Génesis capítulo 49. Génesis 49, versículo 22 al 26. Dice Jacob de su hijo José: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Aquí dice, allí en el versículo 24, más su arco se mantuvo poderoso. Él usa una metáfora para hablar de la actitud que tuvo José ante las adversidades. Su arco se mantuvo poderoso, el arco de bronce en su mano se mantuvo firme, sólido, no titubeó, no se amilanó, no se acobardó, no dudó, se mantuvo firme, a pesar de todas las cosas que él estaba viviendo. Y hermano, usted y yo no hemos vivido esto que vivió José. No lo hemos vivido. La vida, en un sentido, ha sido quizás más fácil. Pero en el caso de José, su arco se mantuvo poderoso. Ante las adversidades que él vivió, mantuvo el control, no dejó que las circunstancias lo derrotaran, lo debilitaran, que lo llevaran a cuestionar cada situación que estaba viviendo, y cada situación injusta, claramente. Y él, ¿sabe lo que hace? No demandó ni exigió a Dios una explicación. Cuando vienen cosas así, ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a exigir y a demandar y a pedir una explicación. Pero Dios, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Ya? Empezamos a buscar una respuesta, es algo de nuestra naturaleza, y empezamos a buscar una respuesta. Pero José no hizo eso. No hizo eso. Desde que él tuvo el sueño, y por 14 años antes de estar frente a Faraón, por 14 años, en toda su historia, no vemos en ningún momento que José está pidiéndole a Dios una explicación, o exigiéndole a Dios una explicación. No demandó de Dios una explicación. ¿Por qué? Porque él sabía que el Dios en quien él creía era un Dios que hacía promesas y que las cumplía. Que el Dios en quien él creía era un Dios que no miente. ¿Amén? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Mire lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Y sabe, José sabía que Dios estaba guiando todas esas cosas. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6 dice, y es lo que debemos hacer, y es lo que hizo José. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el 6 dice que reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe lo que estaba haciendo José? Él sabía que en toda esa situación que él estaba pasando, era Dios que estaba ahí. Era Dios que lo estaba guiando. Y hermanos, él no pidió a Dios una explicación. Y es lo que tenemos que hacer. Lo primero que debemos hacer, cuando vienen situaciones adversas, que parece que no tienen sentido, pero sí lo tienen, no demande una explicación. No le pida a Dios una explicación, sino confíe que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Amén? Segundo, en el capítulo 39, versículos 2 al 4 de Génesis 39, versículo 2 al 4, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 20 al 23. Primero vimos cuando él estaba ahí como esclavo en la casa de Potifar. Ahora le vemos como preso en la cárcel. Dice, versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Lo segundo que hizo José, no dejó de ser fiel. No dejó de ser fiel. A pesar de todas las injusticias que él estaba viviendo, a pesar de que hasta ahí nada de lo que Dios le había prometido se había cumplido, y ahora como esclavo y como preso, ¿sabe? Él permaneció siendo fiel a Dios. Permaneció siendo fiel a Dios y fue próspero, siguió trabajando con excelencia, haciendo todo su mayor esfuerzo, no permitió que los contratiempos le nublaran y le cegaran al punto de la infidelidad, de la irresponsabilidad. Mire, llegó a ser el mayordomo de la casa de Potifar. Era un esclavo. ¿Qué había hecho usted? ¿Qué había hecho yo? No habríamos tirado por ahí, habríamos sido el peor de los peores, y si hubiésemos estado en la cárcel, nos habríamos puesto más malos que los demás. Pero José no dejó de ser fiel a Dios a pesar de estar en esas circunstancias. A pesar de la adversidad, hermano, ¿sabe lo que uno tiene que seguir haciendo cuando todo se viene encima y uno ve todo negro? Uno debe seguir siendo fiel. Siendo fiel. Porque si Dios nos estaba llevando por ahí, por algo nos está llevando por ahí. Pero no debo dejar de ser fiel, cumpliendo con su deber, y aunque tenga que llorar lágrimas de sangre, no deje de ser fiel. No deje de serlo. No se dé licencias de irresponsabilidad. No lo haga. Miren lo que dice Lucas 16:10. Lucas 16:10. Cuando vienen todos los versos, lo primero nos queremos olvidar de todo, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de la vida cristiana, nos olvidamos de todo cuando todo es verso. ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas que han llegado a la iglesia? No, desde que entré a la iglesia todo me empezó a ir mal, empecé a tener problemas, perdí el trabajo, entonces mejor me voy. No, lo que uno tiene que hacer es seguir. Por algo Dios hace lo que hace. Dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Mire, si José no hubiese sido fiel en esas circunstancias, en lo poco, un mayordomo de una casa, un encargado en la cárcel, si él no hubiese sido fiel en eso, ¿usted cree que Dios le habría dado la responsabilidad de administrar una nación y el mundo conocido en ese tiempo? No. ¿Usted cree que Dios le dé grandes responsabilidades? Entonces la pregunta es, ¿y cómo está siendo de responsable en lo poco? Si no es capaz de ser fiel en lo poco, difícilmente se le darán mayores privilegios y responsabilidades. Mire lo que dice Jeremías 12:5, me gusta mucho este versículo. Jeremías 12:5. A veces nosotros no conocemos la historia de los detalles de la historia de algunos hermanos que vienen a la iglesia y que están sirviendo a Dios. Pero a veces uno, si supiera, uno se daría cuenta que serían un aliciente para uno servir más a Dios. ¿Sabe? Hay hermanos y hermanas que sirven a Dios con hartas adversidades aquí en la iglesia, con grandes problemas, que a cualquiera lo tiraría para afuera, pero son fieles, son fieles. Miren lo que dice Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz, no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, eso es lo que hizo José. No dejó de ser fiel. Él no se cansó al correr con los de a pie, y en medio de la espesura del Jordán él estuvo en paz. Y en lo poco él fue fiel. Hermano, primero, no pida a Dios una explicación por lo que le pasa. Segundo, a pesar de lo difícil y de lo adverso, siga siendo fiel. Siga siendo fiel. Tiene problemas y los problemas se le van aumentando, no deje la Biblia, no deje de orar, no deje de congregarse. Siga. No deje de ser fiel. No deje de ser fiel. No abandone su testimonio. Génesis 40. Tercero. Génesis 40. Versículos 14 y 15. Acuérdate, pues, aquí está hablando con uno de los presos que iba, a quien él le reveló el sueño. Génesis 40, 14. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. ¿Sabe cuando leía este versículo? Y vemos que José le dice al otro preso, él le dice, y fui hurtado de la casa de mis padres. Él no delata a sus hermanos. Mire la grandeza de José. ¿Sabe cuántos años tenía él? Bueno, la Biblia no lo dice, pero más o menos 17 años. 17 años. Mire qué interesa, qué nobleza de corazón. ¿Ya? Y le pide, cuando salga de aquí, dile al faraón que me saque de aquí. Pero mire lo que dice el versículo 23. ¿Qué esperaría uno cuando uno hace un favor a alguien y después uno dice, no una mano de vuelta, pero ¿qué espera uno? Que respondan, ¿cierto?
está de malo ser agradecido si alguien le hace a uno un favor, ¿verdad? Muchas gracias por el favor. Uno debe sentir que uno, es una obligación. Entonces, uno espera que él se acuerde de él. Pero miren lo que dice el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Y qué pasó con José aquí solo? Fue acusado, calumniado, intento de violación, fue puesto en la cárcel de manera injusta. Con todo eso era un candidato ¿a qué? ¿A llenarse de qué? De amargura. Yo no sé, a lo mejor nunca ha pensado así usted, pero cuando viene todo adverso, lo difícil, a lo mejor alguna vez pensó así: Señor, ¿por qué a mí? No, usted nunca pensaba eso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué hice yo, Señor? Y ahí uno está amargándose, teniendo lástima de uno mismo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Yo no merezco esto. Mire, y más aún, ¿saben? Cuando los que habían cometido delitos, ¿dónde estaban? Estaban fuera de la cárcel. ¿Y el que no había cometido delitos, dónde estaba? En la cárcel. Cuando se premia al que no lo merece, y cuando el que realmente lo merece no es considerado. No sé si alguna vez le ha pasado a usted ahí en el trabajo, cuando personas con menos capacidades son puestas en lugar de privilegio y usted, el mejor de todos, está ahí casi olvidado. ¿Sabes la tendencia cuál es? A llenarse de amargura. Y cuando mire, veamos lo que dice el salmista, Salmo 73. El Salmo 73. 1-3 dice: ciertamente bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 12 al 14. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículo 21 a 22. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Qué pasó con el salmista cuando vio que los impíos prosperaban y le iba bien? Él dice que, y él, que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que servía a Dios, dice, era azotado todo el día. Y él dice, se llenó de amargura mi corazón. Mi corazón. ¿Sabe lo que no hizo José? No le dio cabida a la amargura en su corazón. Versículo 46, la cuarta cosa. ¿Está amargado usted por lo que le está pasando? ¿O por lo que le ha pasado? Versículo 46 de Génesis 41-46. La cuarta cosa
que la cuarta cosa es dice 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Sabe lo que hizo José en estos 13 años? Desde que fue vendido hasta que estuvo delante de Faraón. ¿Sabe lo que él hizo? ¿Cuántos años son? 13. Eso dije, ¿verdad? ¿Por qué estoy preguntando eso? Bueno, cuando uno llega a los 60 viene a pasar cosas así. ¿Sabe lo que él hizo en esos 13 años? 13 años. Recuerden de la tejedora, ¿verdad? 13 años que esto no tiene pie ni cabeza. Lo ha dicho, ¿verdad? Esto no tiene pie ni cabeza. ¿Qué hizo José en 13 años? Él no despreció la espera. En esos 13 años no despreció la espera. Él esperó. En esos 13 años. ¿Y cómo vemos que no despreció esa espera? Miren, todo ese tiempo que él debió esperar para que Dios cumpliera en él lo que Dios le había prometido, José no se tiró a un rincón para lamentarse de su situación. No. Sino que él se preparó. Se preparó. ¿Saben lo que hizo en la casa de Potifar? Ahí en la casa de Potifar estuvo 11 años. ¿Saben lo que hizo en la casa de Potifar? Tuvo un curso de administración de personal. Hizo un curso y una tesis y una práctica inmediatamente. Y la tesis más fuerte de la administración, que después de haber aprendido 11 años ahí en la casa de Potifar y que llegó a ser el encargado de todo, hizo la tesis más dura, más fuerte, por 2 años, que diríamos nosotros, un doctorado en administración de personal, por 2 años en la cárcel. ¿Usted cree que él estaba ahí en la cárcel haciendo rayitas para contar cada día que pasaba? No. ¿Usted cree que qué es lo que estaba haciendo ahí en la casa de Potifar, en la cárcel? ¿Usted cree que estaba, no, estoy matando el tiempo? Y eso es lo que hacemos cuando no tenemos la actitud correcta ante las adversidades. No sacamos provecho. Él no despreció la espera. ¿Sabe? Debemos seguir funcionando. Usted y yo, así como José, debemos seguir funcionando aunque la realidad que nos ha tocado vivir sea la más adversa de todas. Y aún pensamos que Dios no está presente. De los 17 años a los 30, él se capacitó. ¿Sabe para qué? Para administrar toda una nación. Millones de personas dependían de él. Su familia dependía de él. El pueblo de Egipto dependía de él. Las naciones alrededor dependían de él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que cuando llegó el momento del cual Dios le había revelado a José, José estaba, ¿qué? Preparado. Y hermano, esto, al estar leyendo, esto va más allá de eso, más allá solo de conservarle la vida a millones de personas, lo leíamos ahora en la tarde. Es mucho más profundo. Mucho más profundo. Hermano, mire, cuando usted y yo, ante las adversidades, renunciamos, fallamos, nos olvidamos, vamos a causar estrago a nuestra familia.
si no tenemos la actitud correcta, es decir, familia, esposa, hijos, a pesar de esto, vamos a seguir confiando y sirviendo a Dios. Pero no podemos decir a la familia, ya me aburrí, Dios no me escucha, Dios parece que se olvidó de mí, nos vamos más a la iglesia. No. Aún así, debemos permanecer fieles. ¿Sabe? Lo más profundo de esto es que de sus hermanos, de las tribus de Israel, de la cual iba a venir el Salvador, dependían de José. Entonces, quizás él no se imaginó el alcance de lo que Dios le había revelado, pero él se mantuvo firme, confiando en Dios y esperando en Dios. Entonces, hermano, mire, no desprecie la espera. Dios le va a dar una respuesta a las cosas. Pero mientras no llega a eso, manténgase sirviendo, aprendiendo, capacitándose, para que cuando llegue el momento, usted pueda decir, estoy listo. Estoy listo. Y por último, versículo 37 del capítulo 41, 37 al 44. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén. ¿Sabe lo último? No deje que sus sueños se disuelvan. ¿Sabe lo que podría haber pasado con José y lo que ha pasado quizás con muchos de nosotros? Es que los sueños, los planes que a veces tenemos se disuelven en el camino. Pero no porque se disuelven por sí, sino porque uno deja de alcanzarlos. Dios le dio un sueño a José. Y él se mantuvo firme hasta alcanzar la realidad de su sueño. Los sueños de José se realizaron tal como Dios se los había revelado. Mire, si uno va a meditar, digamos, en todo lo que vivió José, está en la casa de Potifar como esclavo y preso, pero si uno va más a lo humano, todo lo que tuvo que él pasar por 13 años, que fue sacado de la casa de su padre, lejos de su papá. Era un joven, 17 años. Y aunque se ven grandes y ya tienen bigote, pero ellos quieren estar con su papá, ¿no? Aunque estén ahí mirándolo, pero ahí. No pudo disfrutar de su hermano querido, de Benjamín, por 13 años.
no disfrutó de una familia, no disfrutó de un hogar por 13 años. Pero a pesar de todo eso, él mantuvo firme su sueño. Dios se lo reveló, Dios lo va a cumplir. Y él no dudó. Entonces, hermano, estas cosas aprendemos de José ante las adversidades que él vivió. Primero, no exigió una explicación. Segundo, no dejó de ser fiel a pesar de la adversidad. Tercero, no dio cabida a la amargura en su corazón ante tanta injusticia. Cuarto, no despreció la espera, aprovechó el tiempo, sacó partido del tiempo, se capacitó y se preparó, y que cuando llegó la oportunidad estaba listo. Y por último, lo quinto, no dejó que su sueño se disolviera. ¿Usted tiene un sueño? ¿Tiene un plan? ¿Meta en su vida? Y termino con esto. A mí me llega una revista, La Voz de los Mártires, que habla de la iglesia perseguida. Y un chino llamado, le voy a poner solamente el segundo nombre, o sea, el apellido, John Guy. Dice él, miró alrededor de la celda cuadrada de 2,5 metros, donde él se encontraba como médico entrenado. Él estaba acostumbrado a las condiciones sanitarias deficientes, pero lo que vio le pareció especialmente asqueroso. No había inodoro, y en lugar de esto lo que había era un tubo en una esquina desde el cual el agua fluía continuamente sobre el cemento, y él aprovechó para limpiar todas las inmundicias que había en esa cárcel, en su celda. Allí también él comía. Los guardas le deslizaban el alimento por debajo de la puerta. Bebía y se lavaba con el agua que salía de ese tubo. Por 2 años. Por 2 años completos. Nunca salió de aquella celda. Nunca salió de ese cuarto sucio y húmedo. Él era un cristiano en la China comunista. Es un cristiano en la China comunista. Estuvo trabajando con otro líder cristiano con el propósito de legalizar una casa-iglesia, que es un crimen en China. Y por ese crimen fue encarcelado por 2 años en la cárcel de Beijing. Él invirtió gran parte de su tiempo en oración y meditación y escribiendo. En las paredes de la celda, él empezó a anotar los puntos principales de un libro que él quería escribir, que él iba a escribir. Y el título del libro es Dios el Creador. Haciendo uso de su prodigiosa mente intelectual, organizó los puntos del libro mientras escribía en las paredes con jabón. Y cuando terminó de escribir su libro, dedicó tiempo a memorizar lo que él había escrito. Y después que fue liberado, después de 2 años, él escribió en papel lo que había escrito en la pared de la celda, y el resultado fue una obra, un libro de 50.000 palabras. Y él dice, mi celda era la última parada para los prisioneros que habían sido sentenciados a muerte. A veces había hasta
3 prisioneros conmigo en la pequeña y húmeda celda, esperando que le llegara la fecha de su ejecución. Y él decía, qué gran oportunidad para testificar. Qué tremenda oportunidad para hablarles a estos hombres sobre el reino de Dios. Y él aprovechó la ocasión para compartir el Evangelio con sus compañeros de prisión durante sus últimos días de vida sobre la tierra. Estos hombres, él dice, estaban dispuestos a oír el mensaje de Cristo. Mis condiciones de vida eran verdaderamente deprimentes, pero después de 4 meses el Señor me ayudó a acostumbrarme. Dios estaba conmigo y me ayudó a soportar aún los momentos más terribles que pasé en la prisión. Solo Dios me dio la fortaleza para lograrlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud tenemos? Cuando las cosas que para nosotros aparentemente no tienen sentido, pero sí tienen sentido. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Que la vida de José nos mueva a tener la actitud que debemos tener ante las cosas adversas en nuestra vida. ¿Oramos? Padre, gracias porque siempre en la vida de tus hijos nos están ocurriendo cosas, Señor, que en nuestra humanidad gritamos por qué, buscamos una explicación, porque para nosotros no tiene sentido. Y yo le pregunto a ustedes esta noche, hermano, hermana, ¿hay algo en su vida que está pasando que usted considera que es injusto o no tiene sentido? ¿Cómo está enfrentando eso? Y quizás para usted en este momento todo marcha bien, todo está claro, pero esto también es para prepararnos para que esos días, cuando lleguen a nuestra vida cosas que quizás no tengan sentido, pero es la mano de Dios, es la providencia de Dios que nos está guiando para un propósito de nuestra vida. Entonces yo quiero desafiarlo esta noche para que podamos seguir el ejemplo de José, que tengamos esta actitud que él tuvo y que cuando llegue el momento en que podamos entender lo que Dios se ha propuesto para nosotros y lo ha llevado a la culminación, para que cuando llegue ese momento podamos decir a Dios, Señor, mi arco se mantuvo poderoso, confiando en ti y esperando sobre ti. Señor, yo quiero rogarte por mis hermanos esta noche que quizás están pasando momentos de adversidad difíciles. Ayúdalos, Señor, a seguir confiando en ti, a seguir siendo fieles a ti, a no desmayar y a mantenerse seguros de que tú le llevarás adelante, Señor. Padre, gracias por tu palabra y que tu Espíritu siga usando esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús.